este viaje, de este primer tramo, de esta primer clase, tenemos al profesor, al gran profesor y maestro Alberto Binder. Cuesta, la verdad, tuve que hacer un resumen, recién me pasé de un CV casi es una tesis de 100 páginas, pero es mucho más modesto de lo que usted imagina. Sé que muchos de ustedes lo conocen y el que no, lo van a conocer hoy. El profesor Alberto Binder claramente es abogado y es doctor en Derecho Penal, ambos en títulos de la Universidad de Buenos Aires. Tiene muchos antecedentes, yo voy a remarcar uno, por ahí nunca lo presenten con ese antecedente, pero fue auxiliar de la Justicia Nacional, su primer trabajo fue auxiliar de la Justicia Nacional de Capital Federal, fuero penal y contravencional. Yo siempre digo, quien llega a grandes cosas ha pasado por hasta el mínimo más chico y a lo mejor más pequeño cargo, y eso es lo que uno le hace comprender las necesidades de toda la organización del Poder Judicial. Ha sido director de proyecto creación de la Red Latinoamericana de Democratización de la Justicia, del PNUD, y ha sido asesor de muchas de las provincias argentinas, entre ellos Mendoza, soy testigo de eso, y de muchos países latinoamericanos, y yo por eso decía que no hay casualidades sino causalidades. Tenemos miembros de muchos de esos países, nombro Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Panamá. También es asesor, como sabemos, del centro del CEJAS, es profesor. Cuando veo el profesor y docente, es profesor de más de 21 casas de estudio, de posgrado, de diplomados, de carreras de grado. También director de tesis doctorales. Ha recibido numerosos premios de distinción, entre ellos honoris causa de la Universidad de San Pedro de Trujillo de República de Perú, de la Universidad Guillermo Iribarren de Venezuela, de la Universidad Antenor Orrego de la República de Perú, también de la Universidad San Simón de Cochabamba, Bolivia, y de la Universidad Nacional Pilar de Paraguay. Publicaciones, más de 25 libros de autor personal y más de 11 obras colectivas. Así que con ustedes, gracias doctor Binder, gracias querido Alberto, por hacer el cierre de esta primera jornada. La clase es toda tuya. Bien, muchas gracias. No era necesario presentar tanto. Muy agradecido por estar acá con ustedes. No es natural, no hay que acostumbrarse a tener 400 y pico de personas que a uno lo están escuchando. Yo siempre me maravillo de eso. Así que es un privilegio enorme poder estar hablando y de temas de la importancia que tienen esto. Yo no voy a hablar de tecnología ni de pandemia, no porque no sean temas que me interesan, sino porque Jaime ha hablado y ha hablado muy bien. Estuve buscando para subirla, pero no lo encontré, ya lo pedí, después lo subo al campus. Unas conferencias donde también me metí en esto que Jaime dijo muy bien, que son las tensiones de este momento entre el proyecto de digitalización, el proyecto de virtualidad y el viejo proyecto de humanización de la justicia. Estas tensiones no están resueltas, no van a estar resueltas posiblemente nunca. Es un tema que esta época lo ha tomado, lo ha puesto muy claramente sobre la mesa, así que habrá que trabajar en el futuro. Este diplomado a ustedes les va a dar herramientas para ello, pero yo me voy a ir a un paso más abajo, porque voy a hablar del problema organizacional, que para mí sigue siendo el gran desafío de toda la reforma, de todo el Poder Judicial de América Latina. También les puse a disposición un pequeño artículo, un librito, un ensayo, que se llama La Nueva Justicia Penal, creo, si no también lo voy a subir, si no está ese que se llama La Nueva Justicia Penal de América Latina, donde nosotros lo que tratamos es de tener una guía de análisis y trabajo de 30 años de reforma de la justicia penal. No 1, 2, sino hace 30 años que estamos trabajando en esto, y como ocurre en todas las políticas públicas, como Wildavsky nos enseña alrededor de las políticas públicas, ellas no se desarrollan en base a etapas racionales, o etapas así rígidas, sino que más bien tienen un desarrollo espiralado. Son como espirales donde
A uno le va tocando pasar a veces por el mismo lado, con otra profundidad, con otra experiencia, con otra manifestación del problema que se ha modificado por la propia intervención de las etapas anteriores. Así como nosotros identificamos una primera etapa en la cual, donde lo que se discute en América Latina básicamente son las reglas de juego de la justicia penal. Esto que llamamos la adopción del sistema acusatorio, es decir, división de funciones, oralidad, defensa muy activa, método de selección de casos, tutela y protagonismo de la víctima. Es decir, las reglas de juego del sistema es lo que toma los primeros 10 años de esos 30 de un modo más intenso. Y esto de alguna manera todavía sigue teniendo alguna discusión, pero se ha ido calmando. Ya uno podría decir que América Latina ha tomado el sistema acusatorio adversarial como la figura que marca el diseño macro de la justicia penal en sus reglas de juego básicas, porque el nombre es el nombre de fantasía que se le da a un conjunto de reglas que hoy las adoptamos. Y no es un tema menor que se haya adaptado eso. Fíjense ustedes que en el caso de la Argentina, recién el anteaño, en el 2019, tenemos el primer fallo de la Corte, que es el fallo Canales, el tema del primer fallo que llega de jurados, que dice con claridad, miren, sistema acusatorio, adversarial, con jurados es el sistema que establece nuestra Constitución. Pero en términos generales, esta idea de que este es el modelo que tenemos que tener, está más o menos clara. Y eso ha sido una pelea dura, muy dura, de los primeros, que se manifiesta claramente en los primeros 10 años. Ahora, ¿qué es lo que descubrimos después, en una segunda etapa, en un segundo momento del proceso de reforma? Bueno, y en esto mucho tuvo que ver una serie de evaluaciones que hizo el CEJA, en la cual todos participábamos, pero que fueron las primeras evaluaciones empíricas sobre el resultado de la justicia penal, que lo que descubrimos, bueno, que a la hora de ver cómo los países ponían en marcha estos sistemas, nos encontrábamos con muchísimas dificultades. Ustedes me dirán, ¿esto sirve hasta ahora? Claro que sigue hasta ahora. Y ahí la pregunta fue crítica. ¿Por qué razón esto que está bastante claro y que en realidad nadie estaba inventando demasiado, esto que llamábamos, en Venezuela llamaban la revolución de Perogrullo, porque esto de que el fiscal tenga que acusar, el defensor tenga que defenderse, el juez lo tenga que controlar y todo esto lo hagan en un juicio público, la verdad que no era una idea muy compleja, digamos, para llevar adelante. Pero uno después iba a los países y esto no se podía poner en marcha. Y ahí nacen las dos grandes convicciones que van a hacernos saltar de etapa y que son las siguientes. Por un lado, se toma una muy clara idea, de esto no vamos a hablar de esto primero que digo, de que el abogado latinoamericano no sabía litigar. Y bueno, y esto era razonable, si algunos países después de casi 500 años estaban haciendo su primer juicio oral, ¿por qué iban a aprender a litigar? Otros tenían oralidades imperfectas, como era el caso de Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, sigue siendo en Brasil, pero no sabía litigar. Eso no nos vamos a ocupar de eso, porque de ahí nace la gran preocupación sobre la litigación y todo el desarrollo ese, que es otro problema. Pero la idea que sí quiero conversar con ustedes en esta clase, que es fundamental, es que se toma conciencia de que si no se modificaba el molde de las organizaciones judiciales, el resultado iba a ser lo mismo que lo anterior, que no alcanzaba con el descubrimiento, con la consolidación de ciertas reglas de juego, sino que los modelos de organización judicial eran los que en última instancia tenían la mayor capacidad de producir prácticas concretas dentro del sistema. Esto ustedes me dirán es una idea simple, bueno, pero que así son los descubrimientos en el proceso cuando uno trabaja sobre el terreno. Esto fue la toma de conciencia y la emergencia que se da hacia finales de los 90, de lo que podríamos llamar
el momento organizacional, la dimensión organizacional de la Administración de Justicia. Esto produce un impacto enorme, un impacto enorme, porque la toma de conciencia no es solamente conceptual y abstracta, es la idea hasta hoy determinante de que la gran mayoría de las organizaciones judiciales no solo son obsoletas, sino que son contrarias a las reglas de juego. Pero además, la influencia del modelo organizacional en la configuración del sistema y en la configuración de la cultura organizacional entendida como hábitos del operador, es decir, como la predisposición a actuar del operador, era absolutamente determinante. Ahí me acuerdo que nace una especie de idea o de refrán, de guía del proceso, de guía de la actuación, que nos va a decir los modos de organización son tan o a veces más determinantes que las reglas procesales mismas. Y sobre todo, comienza una crítica a la organización judicial que no ha cesado. La crítica a la organización judicial es la crítica al modelo celular, el juzgado, la secretaría, las cámaras, las mismas cortes en su toda organización. Ese modelo, esa crítica al modelo de organización de la Administración de Justicia se vuelve determinante. Y allí nace una palabra que ustedes hoy día van a encontrar, y desde diplomado la van a encontrar, y vamos a hablar de ella de un modo natural, como si siempre hubiera existido, pero va a ser en esa época que nace una palabra que es gestión judicial, que antes no la teníamos en el léxico de los que nos preocupábamos de la reforma de la justicia. La emergencia de la palabra gestión judicial va de la mano de la emergencia, de la aparición del problema organizacional. Y ahí estamos. Ustedes me dirán, ¿esto se aplica al caso de la reforma de la justicia civil o al proceso civil? Se aplica igualmente, pero de un modo totalmente distinto. Porque, si bien en el caso del proceso penal no ocurre lo mismo ni en civil ni en constitucional, digamos, ni en contencioso administrativo, por separar algunas cosas, digamos, no ocurre lo mismo en lo... A mí me gusta hablar de lo no penal porque lo constitucional, lo contencioso administrativo y lo civil privado no son exactamente situaciones que se puedan construir por referencia a lo penal, digamos. Bueno, entonces, es exactamente lo mismo. ¿Podemos trasladar ese mismo descubrimiento? Parcialmente sí. ¿Por qué? Porque si bien cuando hablamos de la justicia penal se consolida el consenso alrededor de las reglas de juego, y el concepto de las reglas de juego es muy importante, no lo vean como subestimación. ¿Se puede meter gol con la mano o no se puede meter gol con la mano? ¿Se juega con 11 o no se juega con 11? Estas cosas, claro que influyen. Bueno, entonces, se consolida en materia penal eso, pero sin embargo, si ustedes ven, en materia civil, constitucional, contencioso administrativo, todavía sigue la discusión sobre las reglas. No es cierto que está saldado eso. No es cierto que está saldado eso. Entonces, no es exactamente lo mismo y por eso la emergencia del problema organizacional en penal es mucho más fuerte que lo que es en civil y lo que es en constitucional, o lo que es en la civil. Pero volvamos a lo que yo puedo hablar con más propiedad, que es el tema penal. Aparece el problema organizacional, aparece algo sin lo cual no se puede hoy día enfrentar ningún programa de política judicial, que es la crítica a las organizaciones judiciales, y aparecen un montón de nuevos problemas. ¿Cuál es el primer problema que aparece? Que cuando uno dice voy a criticar, voy a empezar a mirar la justicia como una organización, uno se encuentra de que en realidad no puede tener una mirada unitaria. La ruptura, el sistema anterior usa una palabra que es organización judicial, que en los nuevos modelos, según la regla de juego, ya no es aplicable. No hay una sola organización judicial. Esto que es en el lenguaje de la época, hoy lo hemos superado, llamábamos la organización refleja, es decir, la justicia, la fiscalía, la defensoría, todas se organizaban bajo el mismo modelo celular. Un juzgado, una defensoría, una secretaría,
etcétera, etcétera. Ese modelo, que era la crítica a las organizaciones, a la organización judicial, nos mostraba que hoy día, si queríamos hacer una organización que sirviera, que estuviera al servicio de las nuevas reglas de juego, había que romper esto. No había una sola organización, había tres por lo menos. Todavía, como yo creo que no se ha terminado de consolidar la analítica de la organización judicial, que es algo que hay que seguir desarrollándolo, porque tenemos mucho material. Ustedes, solo el material de análisis de las organizaciones y los autores, y pienso en Daft, y pienso en Kotler, pienso en tantos otros que ustedes conocen, toda la literatura sobre análisis de las organizaciones es inmensa. Todavía no lo hemos volcado hacia la crítica o el análisis institucional de las organizaciones judiciales. Pero son muchas. Por lo menos sabemos que hay tres. Y ahora vamos a ver cómo esto influye en la aparición de este momento organizacional. Es decir, la organización de los jueces, la organización de los fiscales, la organización de los defensores públicos, eran organizaciones distintas, porque hay un principio que está en todos los manuales de organización. Una organización es un agrupamiento de procesos de trabajos, de estructuras, de rutinas, de cultura, al servicio de ciertos objetivos y ciertas finalidades. Y por lo tanto, lo que hacían la finalidad del modelo organizacional para los jueces, para los fiscales o para los defensores era totalmente distinto. Entonces no podían tener el mismo modelo de organización. Ustedes me dirán, pero bueno, es obvio eso. No, bueno, no era obvio, y menos creo que sea tan obvio porque todavía seguimos luchando contra esos modelos de un modo muy intenso. Y fíjense, ustedes quieren, y les digo, estas son las tres, ustedes me dicen, la organización de los tribunales de impugnación ordinaria es muy distinta que la organización de los tribunales tipo Corte, tribunales supremos, de Corte, llamémosle los tribunales de control de constitucionalidad o los tribunales jurídicos, no sé qué nombre poner. Son modelos de organización distintos. Son modelos de organización distintas. Y habría que seguir, todavía yo no conozco, ojalá algunos de ustedes lo hagan, una adecuada y nueva tipología de las organizaciones judiciales. La organización de los servicios de control, que necesitamos tanto en penal y por lo que estamos peleando tanto, la organización de los servicios de notificaciones, la organización de, no sé, de los peritos, digamos, o de los servicios periciales. Es decir, hay muchas organizaciones judiciales distintas y todavía, a pesar de que descubrimos esto, tenemos un análisis de la organización tosco. Tosco. Así que mi primera invitación es que empiecen a trabajar en ese sentido. Todavía nos hace falta construir en América Latina un análisis de la organización judicial con mucha más riqueza de lo que veníamos haciendo, rompiendo los moldes anteriores y bajo el conocimiento claro de que si dejamos el modelo de organización anterior, no hay proceso de reforma que cumpla sus objetivos. En esto quiero ser enfático. Es imposible. No, Alberto, más dificultoso. Imposible. Sí. ¿De dónde nutrirnos para repensar esas organizaciones? Para no pensarlas solas de derecho. ¿De dónde te lo imaginas? De la literatura, me lo imagino, en base a la experiencia, como siempre, en base al análisis empírico, que tenemos muy poco, porque se destinan muy pocos estudios a eso, pero sobre todo hay una enorme literatura sobre organizaciones. No se olviden, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, donde para hacer digamos, la invasión de Normandía había que alimentar a 500.000 tipos al mismo tiempo y organizarle los baños y las cosas, el desarrollo que tiene la teoría en la segunda mitad del siglo XX es inmenso. Como teoría de la organización, y ahí va a estar el análisis de operaciones, la teoría de sistemas, ahí van a venir otras, pero hoy día ustedes tienen una enorme cantidad de literatura sobre análisis de la organización. En nuestro país los que más trabajaron esto era Etkin, por ejemplo, y alguien que comenzó, porque yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en el año 86 esto y nos encontramos este problema, fuimos a tratar de conectarnos con esto, y el que empezó esto, pero después lo abandonó, era Leonardo Schwarstein, que después trabajó mucho en psicología de las organizaciones, pero todavía tiene material muy interesante sobre identidad de las organizaciones,
Bueno, pero bueno, ahí quedó y este es un conocimiento que hay que producirlo. Bueno, primer problema que nos encontramos. Segundo problema que nos encontramos ante esta emergencia del problema organizacional, la interdisciplina. Ustedes me dirán, bueno, hay, ¿cómo se llama? Hay literatura disponible, inmensa cantidad. Una inmensa cantidad. Pero tener literatura disponible y construir interdisciplina no es lo mismo. El punto central es que los abogados, y sobre todo los abogados como ustedes que están acá, ustedes no están acá a las 8 de la noche si no tuvieran algún tipo de apertura mental, si no estaríamos estudiando nulidades y medidas cautelares, algo que para los procesalistas es como el cuarteto. Nosotros podemos ir a cualquier pueblo y dar una conferencia sobre medidas cautelares y nulidades y es como cantar cuarteto. Vamos a tener 200 inscriptos, digamos. Pero ustedes no, están en algo raro que tiene que ver con la innovación tecnológica, así que bueno. Ahora, aún abriendo la cabeza, la cuestión más difícil de la interdisciplina es determinar quién define el problema. Ese es el punto. ¿Quién define el problema? Y ahí es donde nos hemos encontrado con una tradición terrible dentro del Poder Judicial, porque en el Poder Judicial hay que pintar un despacho y se cree que hay que comprar pintura judicial. Hay que comprar una computadora y se hacen una cantidad de especificidades que es increíble. Yo me acuerdo, mira, una vez que estábamos trabajando en Chile con una persona muy entrañable, que era el director de Paz Ciudadana, entonces, Jaime, vos por ahí te acordarás, Carlos, que murió después muy joven. Bueno, y estábamos desesperados. Carlos Valdivieso, ahí está. Bueno, que murió muy joven, desgraciadamente, que era un tipo de economista muy serio, y me acuerdo que estábamos discutiendo, bueno, y Chile que quería poner las cosas así, el primero que quería poner las cosas así por etapas, y no se sabía, empieza por el sur, se empieza por Santiago, se empieza por el norte, que es la 10ª región, todas estas cosas, y a él se le ocurrió decir, che, pero esto tiene que estar estudiado, porque cuando viene una empresa y tiene que desarrollar una cadena de supermercado, debe tener más o menos estudiado cómo es su sistema de progresividad. ¿Por qué no vamos a averiguar? Yo me acuerdo que todos los miramos y dijimos, bueno, y efectivamente, los bancos, los supermercados, las cadenas de farmacias, todos tenían estudios sobre implementación progresiva de sus mercados. Ahora, para eso hay que tener una enorme capacidad de diálogo con las otras disciplinas, que no solamente es un problema de la abogacía hacia las, digamos, hacia las otras disciplinas, llamémosle administrativas, o de ciencia de la administración o de organización, sino que es al revés. Al revés, es decir, las otras disciplinas les cuesta entender que tienen que entrar a lo judicial, porque como los abogados hemos construido esto durante milenios como un coto muy cerrado de lenguaje críptico, cercano a lo religioso, esotérico, tienen miedo de que si dicen algo equivocado van a cometer un delito. Entonces se cuesta mucho. No solamente nos está pasando, pasa aún en el campo del derecho, por ejemplo, hablar con teóricos de la política que se ocupen de las organizaciones judiciales es una cosa que no te miran como diciendo ¿y por qué? Hacerles entender que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y por lo tanto la teoría política, si no se ocupa de un sector del Estado, no entendemos por qué. Bueno, la interdisciplina hay que construirla y no alcanza con el paso que se dio de meter administradores, ya sea en la macro administración o en las oficinas judiciales. Eso fue muy importante, pero todavía no hemos construido en el plano teórico. Esto que se está haciendo acá en el diplomado, que aparecen ingenieros y otro tipo, es algo muy novedoso todavía, muy valioso. Hay que custodiar esto, porque no es tan claro. Bueno, nos encontramos con el problema de la interdisciplina y eso todavía existe. ¿Con qué nos encontramos? Un tercer problema de la emergencia de lo organizacional en el proceso de reforma. Nos encontramos con el problema de la burocratización. Pero el problema de la burocratización no es que nos encontramos con burócratas al estilo, digamos, qué sé yo, de la crítica a la burocracia,
Si no, porque eso es simple, es decir, bueno, ¿cómo descubrieron la burocratización en la justicia? Qué ridículo, qué enajenado que estaban. No, 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 el problema no es ese. El problema es que nos encontramos con que es imposible construir una justicia moderna sin una adecuada burocracia. Es decir, el problema no fue leer la literatura negativa sobre la burocracia, al estilo Merton, sino empezar a leer la literatura positiva sobre la burocracia. Y si ustedes se fijan, ahí teníamos un problema, porque también el derecho procesal plantea principios y reglas. ¿Por qué esto salió en la pandemia hoy día? Plantea principios y reglas como si fuera la justicia de la campiña inglesa del siglo XVIII. Y la publicidad es solamente unos cuantos burgueses del pueblo que van a ver al juez, que es más o menos de su misma sector social. ¿Cómo hacemos para construir un servicio judicial que se expande a miles, decenas de miles de casos? Ese es el problema. Sigue siendo hoy el mayor problema. Ustedes me dirán, por suerte llegó la inteligencia artificial. No, no, no. Si fuera tan simple como eso, no. Porque para tener claro la tecnología, dónde la voy a utilizar, tengo que tener claro también el problema de la escala de la organización. Y el problema de la escala de la organización no es simple. No es simple. Si yo le digo ciertas facultades al juez, le digo, está bien, pero esta facultad usted la tiene que ejercer en 40 casos al día, no. O le pido ciertas prácticas. Entonces, esto no está resuelto. Y es un problema central a la hora de pensar la incorporación tecnológica. ¿Cómo pensamos a las organizaciones judiciales cuyos principios y valores han sido, los que yo sostengo, por ejemplo, los principios y valores republicanos de la justicia están pensados en el final del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX? ¿Cómo los trasladamos a estas maquinarias de decenas de miles de casos que tienen que hacer? ¿Cómo hacemos ese juego? Esto es un problema mayúsculo en términos de comprensión del análisis de las organizaciones judiciales modernas. Mayúsculo. Bien. Cuarto problema que hemos, que descubrimos con esta emergencia del problema organizacional, tiene que ver con la complejidad que le pone a la implementación de los cambios. Nosotros un poco, ahí en el círculo de los que trabajamos en la reforma, decimos un pequeño, broma, que es que sabemos que empezamos a trabajar en serio la reforma cuando dejamos de discutir de principios procesales y estamos discutiendo a quién le toca cada despacho. Ahí decimos, tocamos tierra, empezó la reforma. Empezó la reforma. Y no saben todas las metodologías que hay, sobre todo en esta época de consenso en penal, de abandonar los principios procesales hasta que llegas a decir, che, pero ese despacho lo tiene que convertir dos. O no saben las batallas campales sobre la determinación del horario judicial. Ustedes me dirán, esto que lo planteábamos hace 30 años, sigue siendo un problema central en los procesos de implementación de la reforma. La justicia va a trabajar como toda la administración de 9 a 5. Que te provoca una rebelión. Entonces, bueno, esta es la cuarta. Entonces, repito, primera, para que tengamos la estructura, porque ustedes ya también están cansados, tenemos que hacer repeticiones y cosas. Primero, descubrimos el problema organizacional. No fue hace tanto. Esto es un tema de los finales de los 90, principios de los 2000. Así que no llevamos tanto tiempo. Inmediatamente aprendimos que no es una sola organización, sino varias, y ahí nace una línea, un vector, que es lo que llamamos análisis de las instituciones o de las organizaciones judiciales, que está en veremos. Nos encontramos que el cúmulo de trabajo de lo procesal, lo que procesal llamaba leyes orgánicas u organización judicial, no eran más que listados de competencias. Es decir, el juez tal se ocupará de esto, listado de competencias, básicamente, y una serie de principios de actuación muy toscos. No había
en el campo de lo jurídico una mirada organizacional. Nos nació el problema de la interdisciplina, nos encontramos con un mar de teoría y una dificultad en construir un lenguaje común y definir los problemas en común. Tercero, comienza una discusión sobre la burocratización, punto 3, no tanto en sentido negativo, que es fácil, sino en sentido positivo, que es muy difícil. Todo lo que se llama los estudios sobre la burocracia en sentido positivo, el mismo Crozier y todos ellos, y toda la literatura de políticas públicas ahora, nos da mucho material de eso. Cuarto, se nos complejizaron los procesos de implementación, porque una cosa es la historia de los cambios procesales en América Latina, era el cambio de modelos y no de implementación. A mí cuando me dicen, pero la justicia penal en América Latina está desordenada, maravilla, no podemos morir en paz. Porque el gran problema era que uno cambiaba los códigos y digamos, la justicia seguía funcionando del mismo modo. El pase de los modelos inquisitoriales a los modelos mixtos es así. Ustedes los mismos lo vivieron en Mendoza, en muchos países, en muchas provincias que tuvieron eso, y en muchos países también. Es decir, se le ponía una guinda de juicio oral que rápidamente era distorsionado, un funcionamiento bastante igual. ¿Esto lo tenemos hoy día? Claro que lo tenemos hoy día, pero con un desorden mayúsculo. Porque esto tocamos tierra de un modo distinto. Quinto problema que nos apareció cuando manejamos, cuando apareció la dimensión organizacional, y bueno, ¿quién maneja las organizaciones judiciales? ¿Quién lo hace? El problema del liderazgo, ustedes van a tener una serie de materias sobre este problema. El problema del liderazgo de las organizaciones judiciales es un problema mayúsculo, pero mayúsculo. Alguien dice, bueno, obviamente cada organización tiene su problema particular, porque son distintas, pero todas tienen problemas de liderazgo. ¿Necesito un fiscal con una gran capacidad de gestión o una gran capacidad de comprensión de los problemas político-criminales o de comunicación con la sociedad? Los presidentes de corte carismáticos que manejaban el poder judicial ya no existen. Cualquiera que conozca un tribunal colegiado tiene la desgracia de tener que trabajar sobre muchas veces el mínimo común denominador y no la potenciación de cada uno de sus miembros. Entonces el liderazgo en las organizaciones, y sobre todo el liderazgo en organizaciones que están en procesos de cambio, es un problema muy difícil y no alcanza con 3 o 4 libros de coaching ontológico, de coaching organizacional o de programación o lo que fuera. No alcanza. Es complicado. Es súper complicado. Bien, esos son los 5 problemas centrales que yo elegí porque tienen que ver mucho con temas que ustedes van a tratar en este diplomado. Cada uno de ellos. Van a tratarlo, van a ver cualquier problema de incorporación tecnológica. La tecnología es una herramienta de cambio organizacional. Y al ser una herramienta de cambio organizacional, se va a encontrar con cada uno de estos problemas. Por eso elegí estos 5, puede haber muchos más, pero no quería complejizarlo más. ¿Vamos bien, Mario? Estamos perfecto, Alberto. Así que si querés un tiempito más y después empezamos con preguntas. Ahí la veo a Claudia. Claudia, si querés después desmuteate porque no te vimos al principio. Está la presidenta de Reflejar de las Escuelas Judiciales Argentinas. Sí, Alberto, Claudia, seguimos. saludos, Claudia. Bueno, en base ahora voy a hacer un punteo de problemas, por un punteo nada más, como si fuera un IN, para que vean los problemas que hay. Dijimos que eran muchas organizaciones. Aparecen problemas propios del Ministerio Público. El primer problema que tenemos con el Ministerio Público Penal, y ahora hablo también del Ministerio Público Civil, es que nosotros lo pensábamos al Ministerio Público tradicionalmente, los procesalistas y los penalistas. Si ustedes le pregunto a casi todos, dirán, no, el Ministerio Público es un poder requirente, algo que todos aprendimos en la facultad de Derecho, en las escuelas, en la literatura, Bené Maricón, y todo lo demás. ¿Qué es lo que aprendimos en la práctica y que tiene impacto? Que el Ministerio Público a veces es un poder requirente. Es en sí mismo una gran maquinaria de toma de decisiones. Yo recuerdo que fue Cristian Riego el primero que llamó la atención sobre esto. ¡Ey!
¿Por qué están hablando del Ministerio Público de poder requiriente si el 5% de los casos está requiriendo cosas, el 80% las está resolviendo él mismo? Y empieza un cambio de mirada alrededor de esto que es determinante, porque nosotros no estemos pensando, obviamente va a ser requiriente, obviamente va a tener que ir a audiencia, obviamente, y el 80% de los casos que resuelve hoy día, ¿cómo lo resuelve? Hoy tenemos un problema de análisis de eficacia que a mí me preocupa cada vez más, que aquellos ministerios públicos que funcionan bien y los estamos monitoreando, cuando yo le analizo en términos de productividad, es decir, la relación entre el número de causas que ingresan como peticiones ciudadanas y el número de lo que llamamos salidas de calidad, es decir, aquello que me da cualquier tipo de respuesta, sea una condena, sea una absolución, sea un sobreseimiento, sea una suspensión a prueba, sea un acuerdo reparatorio, son 5 o 6, no más, que me dan respuesta al conflicto que yo metí. Cuando hago este mínimo análisis de output, de input-output, en sentido claro, estamos a niveles que el Ministerio Público no llega ni al 10%. Yo a muchos fiscales amigos, y ellos saben que yo trabajo para el Ministerio Público, no lo hago como periodista, ni siquiera lo hago como académico, le digo, hey, ¿qué pasa si cualquier institución business, el 90% de lo que ingresa acá no llega a ningún lado? Es más, hay una discusión que hemos tenido con muchos ministerios públicos que uno le plantea esto, ahora que estamos trabajando en México, hay algunos ministerios públicos que nos llega al 4%. Insisto, tomando todas las salidas posibles. Y entonces me empiezan a decir, hey, pero no, no es así, nosotros producimos más. Bueno, pero lo están contando mal, a veces a mí me consta que lo cuentan mal. Pero ¿qué pasa en una organización que no? ¿Qué pensarían ustedes de un equipo de fútbol que no cuenta los goles a su favor? Y están locos. Bueno, muchos de los ministerios públicos no cuentan las salidas de calidad, las cuentan mal. Y cada vez, y en algunos de ellos hace 5 o 6 años que estoy insistiendo en tratar de que cambien sus modelos de conteo, pues por ejemplo, no pueden usar una categoría archivo, porque si a uno le dicen, archive tu caso, todos lo sentimos que eso no tiene ninguna calidad. Y me dicen, no, pero atrás del archivo hay un acuerdo, aunque sea informal, entre el ofensor y el ofendido, entre imputado y cosas, bueno, lo que fuera. Digo, pero eso no lo podés contar como archivo. Ah, no, pero las categorías del Código Procesal es así. Bueno, pero eso, ¿se dan cuenta que eso es no tener ninguna idea de la dimensión organizacional de los problemas también? No solamente del tipo de eficacia. Bueno, tenemos un problema. Hay un pequeño interrupción por muchas de las preguntas que hay. Tomando eso, que siempre ha sido un gran constructor de esta idea de indicadores, pero no solo indicadores como dimensión de los tiempos y de la calidad y del servicio de justicia, indicadores más organización, y te pongo en el medio si las organizaciones, primer pregunta o discusión que lo has venido planteando en transcurso de toda la clase, están enfocados en el servicio de justicia en vista al ciudadano, están como organización endógena reflexionando solo como organización, ¿se entiende? Y si el indicador parte de eso que vos decís, lo enfoca o lo pone en el centro del modelo de justicia. Yo creo que en términos discursivos, y es más, te diría, hoy tenemos una situación que es peor, que es porque te quiero, te aporreo. Yo no diría que el funcionario judicial de las últimas épocas es un funcionario al estilo de los viejos patricios que antes estaban en la justicia, que no le interesa nada y que... No. Hay una cierta sensibilidad, pero no saben cómo hacerlo, no creen que pueden tener una especie de amor indeterminado del ciudadano que no pasa por los resultados. Es lo que nos está ocurriendo de un modo dramático con la víctima. ¿Quién hoy día no está a favor de la víctima? Pero vos contás los resultados y decís, hey, si yo tengo que calcular el amor tuyo por los resultados, a vos no te importa nada. Bueno, entonces, pero fíjense que eso es un problema del desfasaje entre la cultura que se va absorbiendo a niveles genéricos y la técnica por esa cultura cerrada. Este tema, que después lo vamos a ver, de la relación entre cultura organizacional y práctica organizacional, hay libros enteros sobre esto, pero no está tematizado a nivel de lo judicial. Entonces, hoy a mí me preocupan más los judiciales sensibles, que quieren hacer las cosas bien y las hacen mal.
que son muchos, son muchos, y que en última instancia luego ¿por qué es más preocupante ese tema? Porque te generan una especie de colchón de buenas intenciones, y bueno, pero no quiero tus buenas intenciones. Prefiero menos amor al servicio de justicia y mayor eficacia. La palabra eficacia en penal es una palabra que nos cuesta discutirla. Pero bueno, entonces, primero, para no irnos cosas, tenemos el problema de cambiar la mirada del Ministerio Público de requirente a decisor en gran mayoría. Segundo, tenemos el problema de los modelos de organización del Ministerio Público, de una tensión difícil de lograr, porque en esto hay que hacer trabajos a medida entre lo que llamamos la lógica de la especialización y la lógica de la territorialidad. Todos los ministerios públicos que yo conozco están tensionados por esto y está bastante mal pensado en términos de cómo se hace. ¿Por qué la territorialidad es muy importante? Porque toda comunidad necesita conocer a su fiscal, en tanto es el que está gestionando los intereses victimizados de esa comunidad. La especialidad es porque algunos casos son más difíciles. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Si ustedes ven la nueva ley del Ministerio Público Federal, eso está planteado porque lo trabajábamos ya con gente que conocía estas cosas, y no está cerrado, porque no hay forma de cerrarlo de un modo claro. Es la gestión la que lo cierra. Va a tener momentos territoriales, comunidades que necesitan esto. Bueno, es súper complicado todo esto. Y tercer punto de la mirada organizacional sobre el Ministerio Público es el gran tema de los últimos años, que es la planificación. Miren, en 20 años hemos pasado de una idea absolutamente absurda y mágica que decía que los fiscales tienen que perseguir todos los delitos. Cuando nosotros le decíamos, hay un trabajo que usamos tanto, sobre todo tanto en toda América Latina, que se llama El mito de la no impunidad, de Gustavo Kosakov, del año 87, que venía de México y trabajábamos con los equipos que estábamos con Mayer. Bueno, pasamos de ese mito de la no impunidad, que los números lo mostraban de todas las maneras posibles, a un ingreso muy tímido que se llamó legalidad-oportunidad, que también era una visión absolutamente superficial del tema, porque daba como presupuesto de que había una obligación genérica de perseguir todos los delitos, que todos los datos de la realidad mostraban que no era así, y además no debería ser así tampoco, porque hay otras soluciones. Y hoy día, hace 4, 5, 6 años, 7 años, menos, 5 años, no menos, trabajamos sobre la idea de planificación de la persecución penal, que en algunos lugares como Chile, México, se ha convertido inclusive en una obligación legal. Ahora, para hacer planificación hay que tener datos, hay que tener objetivos, hay que tener un sistema de evaluación y de supervisión para hacer monitoreo. Todos esos son problemas organizacionales que la mayoría de los ministerios públicos de Argentina es hablarles de cómo piloteamos ese helicóptero nuevo en Marte. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que avanzar hacia ello? Los modelos de supervisión sobre el Ministerio Público, sin los cuales yo no puedo, pero no supervisión disciplinaria. A mí no me interesa la supervisión disciplinaria, me interesa saber si estamos realizando o no los objetivos que nos hemos propuesto. La idea de que el Ministerio Público se tenga que poner objetivos anuales, le vamos a dar prioridad a esto y no a esto, son todavía, que es el ABC de toda gestión de una organización, porque si no, no hay estrategia posible, todavía estamos en veremos. Bueno, esos son 3 problemas centrales de problemas organizacionales. Voy rápido. Los tribunales. Y acá hay que separar. Los tribunales, a partir de esta discusión de la emergencia de la organización y lo propio de la organización judicial, nace un problema central, que es esta separación entre, como tiene Mendoza, tienen muchos hoy día, bueno, Chile hace rato, que es la separación de las oficinas judiciales y el trabajo estrictamente del juez. Pero esto es algo muy difícil de todavía incorporar en la lógica judicial. ¿Qué es lo difícil de incorporar? Una cosa elemental. El juez es juez en la sala de audiencia. Todavía tenemos, no es el caso de Mendoza, no es el caso de muchos lugares, pero hay lugares, el mayor exponente son los tribunales superiores, por ejemplo la Cámara de Casación Federal, que hacen lo imposible para evitar una audiencia.
desalientan a los litigantes, le dicen, no, presénteme notas escritas, ¿para qué va a hablar si me puede escribir? No lo voy a escuchar, tengo orejas de pescado. Bueno, no saben qué hacer para desalentar una audiencia, cuando si hay algo que tiene que definir el profesionalismo del juez, es que está deseando estar a la sala de audiencia todos los días, que se siente juez en la sala de audiencia. Se ha debilitado, y no por la pandemia, se venía debilitando algo que es central, que es la tecnología de la sala de audiencia. Desde la información disponible en el bench, digamos, ahí en el estrado, que es un tema central, porque el juez le estamos pidiendo que digamos, que resuelva ahí nomás, y le acaban de alegar que esto es violatorio del artículo 3 de la ley 26.527, y pretendemos que el juez o se tenga que levantar ahí, o como lo he visto en muchos lados, dice, espera un segundito, y uno lo ve que anda agarrando ahí los libros, buscando el artículo tal para entender, que son los jueces que ya entienden bien su oficio y todo el mundo sabe que es un lugar de trabajo. Si no, los otros se van a sentir que hay un problema de autoridad. Bueno, la tecnología del bench es una cosa que hay que estudiarla mucho. La tecnología de las salas de audiencia, que esto se debilitó antes de la pandemia. Y después tenemos la oficina judicial y la clarísima distinción de lo que es trámite y de lo que es estrictamente jurisdiccional. Pero está la obsolescencia de las organizaciones judiciales, que todavía, no me van a mentir muchos de los que andan por ahí escuchando que todavía lo tienen, hay jueces que todavía están firmando las citaciones, o les tráigase fotocopias. ¿A quién se le puede ocurrir que un juez puede estar diciendo cítese a tal persona? Obviamente, hay un momento en que en el control de la acusación los jueces van a admitir la prueba en determinado momento. Entonces, la separación entre lo que es estrictamente de trámite y lo estrictamente jurisdiccional, ya en penal, no en civil, lo hemos definido bastante más claramente, pero en las distintas reuniones que hemos tenido en las jornadas nacionales de las oficinas judiciales reaparece el tema permanentemente porque hay zonas grises. Sin embargo, los dos modelos de organización no están claros. Ese es un problema central en hoy día el modelo de colegio de jueces, el modelo de oficinas judiciales y los servicios comunes. Antes hablábamos en una época que hablábamos de servicios comunes, hoy día las notificaciones y esto. Justo ahora estoy trabajando en Bolivia, donde las notificaciones es un problema mayúsculo. Bien, tercera organización, la defensa. La defensa tiene un problema, porque la defensa no son estrictamente funcionarios, la defensa pública. La defensa es un abogado que está pagado por el Estado y está muy bien, y el tipo de apoyo que necesitan. Entonces, acá tenemos un problema en general con la abogacía penal, porque el abogado privado, el que tiene un gran estudio, que son muy pocos, tiene su esquema de soporte. El abogado medio, que es un buen penalista privado, que no tiene una gran estructura, no tiene ningún tipo de soporte. ¿Cuál es el modelo de organización que necesita hoy un abogado para hacer una defensa penal efectiva? Privada, problema de los colegios de abogados que den asistencia a sus colegiados, si están ahí, pero la defensa pública, ¿qué tipo de asistencia necesita? ¿Cómo se distribuyen los casos? ¿Cómo se supervisa? El CEJA sacó hace mucho tiempo, a mí me tocó participar, un manual de gestión de las defensas penales con un montón de problemas nuevos, pero que todavía no están arrancando. Bueno, para terminar ya, ustedes ven que el momento organizacional, el análisis de las organizaciones judiciales es el gran tema que descubrimos en los últimos 20 años y que necesita todavía mucho desarrollo. Nosotros, bueno, por suerte ahora la JUFEJU está armando comisiones que se están ocupando de la mirada. Yo me acuerdo que en el año 87 tratamos de hacer un convenio para poder instalar en la Argentina algo parecido al National Center for State Courts, es decir, un centro de desarrollo de investigación financiado por todos los estados provinciales. Por el otro lado está el Federal Judicial Center, y me fui, hicimos un convenio, trajimos todo, pero faltaba tiempo. Y uno va a esos lugares y dice, un poder judicial estadual de Estados Unidos dice, tengo un problema de mora, ¿cómo se trata la mora? Y llama ahí, tiene 30 programas, 30 proyectos distintos y programas de cómo se trata el amor, y lo adaptarán, y si necesitan técnicos, van técnicos. ¿Cómo hago para construir un buen sistema de alertas en el manejo de las prescripciones? Bueno, ya hay 20. Bueno, eso es el camino que estamos empezando a recorrer, y obviamente en esto no hay forma de desarrollarlo
La tecnología hoy es una herramienta indispensable, pero es una tecnología, no hagamos un uso poco inteligente de la tecnología. Jaime ya menciona todo eso. Tecnología sin cambio organizacional es tirar dinero a la basura. Siempre vamos a tener una empresa que nos vende el último dron. Esto en seguridad lo vemos permanentemente. Tiene el último dron, el último software, la última cosa, y vos le decís, hey, atrás de las 47.000 cámaras que nos han vendido para monitorear, ¿quién está monitoreando esto? ¿Cuál es el modelo organizacional de atención que hay en cada uno de los municipios que tienen cámara por todos lados? Bueno, entonces, quisiera terminar con un llamado a dos grandes problemas. Uno, poner en el centro el cambio organizacional, porque la obsolescencia de nuestras organizaciones todavía lo reclama, ver la tecnología desde el cambio organizacional y saber que esta complejidad que estamos construyendo, por suerte, también se traslada a una complejidad en la gestión de los procesos de cambio. Esto no hay que mirarlo como un defecto de los procesos de implementación, sino como una realidad. Hacer un código hoy día es lo más fácil del mundo. Modificar las prácticas de la justicia implica toda una tecnología de esa gestión del cambio que es mucho más compleja y no tenemos tampoco una reflexión y producción de conocimiento. Sí tenemos mucha experiencia práctica, mucha gente alrededor de cómo se gestionan los procesos de cambio. Bueno, muy bien. Alberto, creo que estamos ahí, ¿no? Sí, como siempre, tenemos un tiempito final porque la verdad que ha sido interesantísimo la posibilidad de reflexionar. Nos has dejado muchísima tarea para todo este año. Vamos a tratar de abordarlo también en los talleres y en cada una de las clases. Me parece fundamental poder, estos desafíos que nos planteaste, fundamentalmente la reflexión de las organizaciones y el funcionamiento del Poder Judicial. Ahí te quería preguntar un tema que siempre te he escuchado, lo tocaste ahora tangencialmente, pero que me parece que es central, que es cómo garantizamos la posibilidad de construcción de un gobierno del Poder Judicial democrático y que los impulsos, digamos, de bottom-up, de abajo hacia arriba, que existen de voluntades de innovación. Hay muchas preguntas de yo quise innovar, quiero impulsar, soy tal factor de cambio, y a veces la estructura o el modelo de toma de decisiones o la estructura de gobierno de los poderes judiciales impiden esto que cuando uno lo ve en las organizaciones más modernas, que son ágiles, que son horizontales, que son colaborativas, la estructura que hoy tenemos de toma de decisión más que la organización a veces no genera esos espacios. No, bueno, porque todos estamos enmarcados en un modelo piramidal de organización judicial que es inquisitorial y del siglo XVI, ni siquiera del XIX. El XIX Napoleón la modernizó, digamos, pero viene de allí. En ese modelo, donde tenemos jueces inferiores, jueces superiores, sumado luego a la dinámica informal que eso genera, no hay posibilidades de lograr las dos cosas que están atrás del problema del gobierno. Por un lado, el problema del gobierno en sentido estricto es defensa de la independencia judicial. Y todavía cuesta que los jueces entiendan que la defensa de la independencia judicial, en sentido real, es un tema muy profundo, que en la Argentina nosotros lo estamos viendo en sus manifestaciones más brutales, pero va a venir porque tiene que ver con esta nueva configuración de lo judicial como un espacio político donde se dirimen intereses muy complejos. El gran cimbronazo que sufrió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hizo temblar todo el sistema interamericano, proviene de cuando la Corte Interamericana hizo lugar a un pueblo indígena y le dijo no pueden construir la represa que el desarrollismo brasilero quiere hacer. Fueron los brasileños que dijeron, a ver, parece que ustedes no entendieron nada. Esto es Brasil, esto es una represa, estas son las industrias brasileras. Bueno, la Corte Interamericana tenía razón, pero tenía que tener las espaldas. Fue un cimbronazo que iba a salir todo el mundo a responder frente a todo esto. El Poder Judicial hoy es así. Cualquier juez le van a plantear un problema que va a afectar a decenas de miles de personas. Entonces, la defensa de la independencia judicial en el nuevo contexto de una democracia compleja y juridizada, no solamente porque hay un traslado de la política a la justicia, que eso es cierto, pero es parte del fenómeno. Hay un problema de la estructura del sistema normativo que ha ampliado enormemente el catálogo de derechos, por suerte. Pero eso implica una serie de conflictos. Entonces, el primer problema es que el gobierno es defensa de la independencia de todos los jueces.
Y esto se está haciendo muy imperfectamente. Y luego está el gran tema que es cómo hago una administración moderna de los recursos judiciales. Atria dice que lo estrictamente jurisdiccional es un poder nulo. Yo creo que se equivoca porque Montesquieu, cuando decía que el juez es un poder nulo, lo dice dos renglones más abajo, está pensando en los jurados. Claro, yo traigo los jurados, los junto, toman una decisión y se van. Pero las estructuras judiciales necesitan otro tipo moderno y especializado de gestión. Hoy la Corte Suprema, la Corte Suprema Nacional, esta Corte Suprema Nacional que le están pegando palo todo el mundo como piñata, con razón, sin razón, lo que ustedes quieran, está firmando 2.000, 3.000, 4.000 decisiones sobre concesión de licencia, compra de lápices, y uno dice, pero esta gente está muy mal de la cabeza. ¿Cuántos tribunales superiores conocen ustedes que gastan una enorme cantidad de tiempo en tomar decisiones administrativas? Que tiene que haber una supervisión judicial del conjunto de los jueces sobre cómo se gestionan los recursos, claro que sí. Pero este tema es un tema que se discute mucho porque los bancos, sobre todo el BID y el Banco Mundial, se meten inicialmente y se meten extemporáneamente con grandes proyectos de reforma administrativa para quitarle al Poder Judicial esto. Pero eso no produjo gran resultado porque todavía se estaba discutiendo otra cosa, se estaba discutiendo el diseño institucional del Poder Judicial de la democracia. Pero hoy día, que ya muchas de esas decisiones las hemos avanzado, hay que volver a poner en el centro la administración profesionalizada de esto. Bueno, Mendoza fue una de las provincias que avanzó en este sentido hace mucho tiempo, no sé si después lo continuó, porque hoy día una gestión profesionalizada es algo muy, muy complejo, no es algo simple. Es decir, hay una parte que es mecanizada, porque me digan que el problema es pagar sueldos, que lo hace una máquina, la verdad que los sueldos que lo paga el Poder Ejecutivo, yo diría, bueno, si paga lo que dice la ley, pero no es un problema de gestión hoy día eso. Ahora, ¿cómo ir haciendo la planificación de los recursos, la asignación de emergencia, los modos ordinarios, el crecimiento vegetativo, el control? ¿Eso es la gestión moderna? No sé por qué lo tienen que hacer unos cuantos jueces cuando están especializados. Parece algo importante, por ejemplo, lo que hace la Corporación Chilena, que me parece que tiene un modelo similar a lo que estás planteando, ¿no? Sí, pero con mucha subordinación a la Corte Suprema. Es decir, okay. Es un modelo bueno, pero que depende del Tribunal de la Corte Suprema. Cuando se democratice eso y haya una participación de los demás jueces, es un modelo que, claro que avanza. Claro que hay que ir por ese lado. Bueno, estamos casi en el final, pero la última, ya estamos pecando de abuso, es ¿hacia dónde te parece que hay que generar las nuevas competencias del capital humano? ¿Y dónde te imaginas que están las grandes resistencias del cambio? Bueno, el capital humano no es un concepto unitario. Si vos me decís, en primer lugar, también hay que fragmentarlo. Formar fiscales, formar defensores, formar jueces en sus distintas categorías son todas cosas distintas. No existe un hombre judicial. No existe. No existe una carrera judicial que sirva para todas estas cosas. Eso es lo primero que hay que romper. En segundo lugar, para mí es una pelea de hace 20, 25 años, hay que crear una nueva carrera técnico-administrativa del Poder Judicial. Hoy día con las oficinas judiciales lo tenemos, pero no tenemos una carrera técnico-administrativa porque todavía el paradigma dominante es del empleado judicial que lo ayuda al juez, no que maneja la maquinaria, ya sea porque lo ayuda, porque va a haber delegación de funciones, pero igual es una especie de auxiliar del juez. Ya la idea de las partes auxiliares del juez se va cayendo, pero todavía la idea de que el conjunto de empleados es un conjunto de secretarios alrededor. Bueno, fíjese la figura del secretario. Yo voy a ser feliz el día que se acabe con la figura del secretario judicial. No porque yo sé que hay jornadas nacionales del secretario judicial y me van a declarar enemigo público, pero soy enemigo público de los secretarios. ¿Por qué? Porque el concepto está mal y además es una irracionalidad del Estado. Los secretarios son excelentes defensores o fiscales, son gente con experiencia y bien pagada. Fíjense la irracionalidad del modelo organizacional, que vos sos abogado, te recibiste a los 6 meses y podés defender el mayor caso que vos quieras por la ley de abogacía. Te contrató el Estado con un sueldo muy bueno, ya no puedes hacer nada más que llevar expediente y tomar cosas.
no tendría ni un solo empleado abogado. Ni un solo. Voy a decir, bueno, 2 o 3 relatores por ahí que ayuden a manejar la jurisprudencia. Pero basta de abogados en la carrera de empleados. Necesitamos técnicos. Ustedes me dirán, hay que generar un mecanismo para que los abogados estudiantes, como vos me decías, que yo también fui meritorio de la justicia y ahí aprendí muchas cosas, participen, bueno, se hacen pasantías, se hacen cosas, hay 1000 formas de integrar a los estudiantes con el ejercicio de la abogacía, pero no esto que está ocurriendo es que el abogado joven, ya sea en la abogacía privada o en la administración de justicia, aprende lo peor de entrada porque no va a hacer casos, va a tramitar cosas. O va a ser ¿cómo se llama? Un empleado, procurador, tramitador de algunos estudios que ya lo explotan, o va a ir a tramitar cosas en la justicia. Cuando yo necesito que un abogado joven aprenda a ser abogado. Entonces estamos haciendo todas las cosas mal. Y esto, fíjense ustedes, capital humano es un gran tema de discusión, porque yo a veces, esto sale cuando después, claro que hay que hacer perfiles, pero los perfiles no han roto todavía con los paradigmas que están atrás. Uy, miren, tienen para hacer 4 años de diplomado. Muchas gracias. Realmente podríamos estar, se pasaron, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado 3 horas. Todavía no estamos, por lo menos en muchas de las provincias, no hay todavía cierre, así que estamos con posibilidad de seguir caminando y sin embargo hemos estado concentrados en las 3 horas que han sido tanto Jaime como Alberto, como ya conocemos, sin duda impresionante. Yo quería darle finalmente la palabra a María del Carmen, está también Claudia, pero que María del Carmen nos ha acompañado toda la jornada, hacerte, María